del L'Hopital. ¿Ya? La segunda aplicación es en la gráfica de funciones. Para ello vamos a estudiar el criterio de la primera y segunda derivada y vamos a también de identificar o analizar el cálculo de asíntotas, ¿ya? Para lo que son gráficas de funciones. La tercera aplicación son problemas de optimización y razones de cambio. ¿Ya? Todo esto es el contenido de la clase 12, netamente las aplicaciones de las derivadas. ¿Ya? Entonces vamos por la primera parte, que es el cálculo de límites, teorema de L'Hopital. El teorema de L'Hopital es un teorema que se utiliza para el cálculo de límites, pero no para todo tipo de límites. Es utilizado para calcular límites que presentan indeterminaciones 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Solo en esos casos se utiliza el teorema de L'Hopital. ¿En qué consiste el teorema? El teorema consiste en derivar por separado el numerador y denominador de la función, ¿ya? Y aplicar a este resultado el límite solicitado. Ya, listo. Entonces, cálculo de límites que presenten indeterminaciones 0 sobre 0, infinito sobre infinito, hay que aplicar el teorema de L'Hopital. ¿Ya? Para ello, ¿qué hay que hacer? Hay que derivar por separado el numerador y el denominador de la función y aplicar el límite solicitado. Vamos a hacer algunos ejemplos. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. ¿Ya? Yo le había dicho que usted me crea que esto iba a ser 1. Ahora lo vamos a demostrar. Verá. Aquí yo evalúo el límite. Seno de 0, 0, esto es 0 sobre 0. Una indeterminación, 0 sobre 0. Voy a aplicar el teorema de L'Hopital. Para ello me dice que derive el numerador y el denominador, entonces me quedaría el límite cuando x tiende a 0, derivada del seno, coseno, derivada de x, 1. Esto sería coseno de 0 y esto es 1. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Hay un teorema que explique no hay un teorema, hay un procedimiento que explique el teorema de L'Hopital así desde sus raíces, como quien dice. La parte conceptual sí, pero la verdad es que en la cátedra hemos decidido ir más a la sección de aplicación ya, no hacer tanto base conceptual aquí porque tomaría mucho tiempo. ¿Sabes que hay profes que ya están, bueno, en realidad es un profe nada más, ¿no? El coordinador, él ya está, de hecho, empezando integrales.
la mayoría de los otros profes, en la cual me incluyo, estamos apenas empezando con las aplicaciones, pero él ha volado, o sea, él ha decidido hacerlo ya más con aplicación, no tanto profundidad en la parte conceptual, más bien es vamos y utilicemos para qué nos sirve. Ajá, entonces eso es lo que nos ha recomendado para ir avanzando también, ¿no? Porque si no toma mucho tiempo en realidad. Claro, Inge, sí, sí. Sí, sí, vamos a ver, Entonces, vamos a practicar. Lo importante es practicar aquí. Vamos, otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de e elevado a la x menos e elevado a la menos x sobre el seno de x. ¿Ya? Vamos a evaluar. E elevado a la 0 menos e elevado a la menos 0 sería 0 acá, seno de 0. Esto es 1 menos 1 sobre 0, esto es 0 sobre 0. Y determinación 0 sobre 0, aplico el teorema de L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0. ¿Qué voy a hacer? Derivar por separado el numerador y el denominador. No olvide que sigue trabajando el límite, pero ahora vamos a derivar. ¿Cómo me quedaría esta derivada? Inge, no sé si estoy bien, es elevado a 1 la e menos c a la menos x. Tiende a 0, dice. E elevado a la 0 menos e elevado a la 0. E a la 0, 1 menos 1, 0 sobre 0. Aquí yo le he puesto derivada, ¿no? Este es símbolo de derivada. ¿Cómo me quedaría la derivada de e a la x menos e elevado a la menos x? Ah, eso le quedaría Inge e a la x más e a la x. Más e elevado a la menos x. Ujú. Es la derivada del seno, el coseno. Evalúo e a la 0 más e a la 0 sobre coseno de 0. Esto es 1 más 1 sobre 1. Esto es 2. Vamos con otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 1 de logaritmo natural de 2x al cuadrado menos 1 sobre la tangente de x menos 1. Evaluemos el límite. Logaritmo natural de 2 menos 1 sobre la tangente de 0. Logaritmo natural de 1, 0. Tangente de 0, 0. Indeterminación 0 sobre 0. ¿Puedo aplicar el teorema de L'Hopital? Por supuesto. ¿Cómo me quedaría la derivada del logaritmo natural de 2x al cuadrado menos 1? Más a las... Derivada del logaritmo natural me dice, ¿no? Derivada de la sección que tiene el logaritmo sobre el mismo valor. Acá la derivada de la tangente pues sería la secante cuadrado de x menos 1. Para derivar aplico la regla de la cadena aquí, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de 4x sobre 2x al cuadrado menos 1 sobre la secante al cuadrado de x menos 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de 4 sobre x por x 2x al cuadrado menos 1 por la secante al cuadrado de x menos 1.
Esto es 4 por 1 sobre 2 menos 1 secante al cuadrado de 1 menos 1. ¿A qué me ha quedado igual, chicos, este valor? ¿Cuánto? Esto sería 4 y acá 1, esto es 4. ¿Ya? Vamos con otro límite. Un ratito, hija, por favor. Ya. Ya. Me avisan si podemos ya empezar con el próximo ejemplo. ¿Ya podemos avanzar, chicos? Sí. Ya. Evaluemos el límite, entonces. Esto sería evaluado, ¿no? Cero menos seno de 0 sobre 0 al cubo. Esto es 0 sobre 0. Un tipo de indeterminación en el cual yo puedo utilizar el teorema de L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0, derivo, esto sería 1 menos coseno de x sobre 3x cuadrado. Ya. Apliqué aquí el teorema de L'Hopital. Ahora evalúo. 1 menos coseno de 0 sobre 3 por 0 al cuadrado. Esto es 1 menos 1 sobre 0. Esto es 0 sobre 0. Nuevamente, a pesar de que apliqué el teorema de L'Hopital, llego a este tipo de indeterminación. En realidad, usted puede aplicar el teorema de L'Hopital tantas veces se lo permita la función, ya hasta llegar a un valor que no sea una indeterminación. Usted puede hacer 1, 2, 3, 4, las veces que usted crea necesario aplicar el teorema para poder trabajar. Entonces vamos de nuevo a aplicar el teorema de L'Hopital. Entonces vamos aquí. Límite cuando x tiende a 0 de 1 más seno de x sobre 6x. Esto sería evaluando 1 más seno de 0 sobre 6 por 0. Ay, la derivada hice mal. Hice mal la derivada. La derivada aquí sería seno de x sobre 6x. Esto sería seno de 0 sobre 0. 0 sobre 0. De nuevo, indeterminación. Vamos a aplicar otra vez el teorema de L'Hopital.
me quedaría límite cuando x tiende a 0 de derivada del seno, coseno de x, sobre la derivada de 6x, que sería 6. Esto sería coseno de 0 sobre 6, esto es un sexto. Ya. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Preguntas hasta ahí, chicos, tal vez? Profe, se puede utilizar el teorema de L'Hopital hasta cada vez que os haga una determinación indefinida a veces. Sí. Usted está libre de poder utilizarlo tantas veces se requiere, hasta levantar la indeterminación. Vale, gracias. Con el teorema de L'Hopital. Lo 1 sobre 0 menos 1 sobre 0. Esto sería infinito menos infinito. Este tipo de indeterminaciones no se pueden trabajar con el teorema de L'Hopital. Lo que hay que hacer es llevar este tipo de indeterminación, llevarla a una indeterminación infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Para ello, nosotros ya habíamos analizado, se debe trabajar con la expresión aquí, ¿no es cierto? Esto sería límite cuando x tiende a 0. Yo saco aquí un mínimo común, x, seno de x. Aquí sería seno de x menos x. Evalúo el límite. Seno de 0 menos 0 sobre 0 por seno de 0. Esto es 0 sobre 0. Aquí sí puedo aplicar teorema de L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0 de derivada de seno, coseno de x menos 1. Y aquí, ¿cómo me quedaría la derivada? Derivada de la primera función, 1 por la segunda función, seno de x, más la primera función por la derivada de la segunda función. Esto es igual a, evaluemos, me quedaría coseno de 0 menos 1 sobre seno de 0 más 0 por el coseno de 0. Esto me queda 1 menos 1 sobre 0 más 0. Esto es 0 sobre 0. Vuelve a aparecer esta indeterminación. ¿Qué es lo que puedo hacer? Aplicar nuevamente el teorema de L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0 de derivada del coseno menos seno de x. Acá abajo sería derivada del seno, coseno de x más 1 por coseno de x. Acá sería menos x por el seno de x. Evaluemos. Menos seno de 0. Acá, coseno de 0 más coseno de 0 menos 0. Esto sería 0 sobre 2. ¿A qué es igual esto? A 0 íntegro. A 0. ¿Ya? Entonces, cualquier
digamos, una forma indeterminada que se pueda, ¿no es cierto?, que se pueda trabajar con ella y que llegue a ser la forma indeterminada 0 sobre 0, infinito sobre infinito, le permite también trabajar con el teorema de L'Hopital. Por si acaso en la prueba no pueden utilizar todavía este teorema, ¿no? Es que ya va para el examen. Ya, vamos con otro ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado menos 5x sobre 2x cuadrado más 1. ¿Ya? Yo voy a evaluar el límite. Esto me quedaría infinito sobre infinito. Yo aprendí, ¿no es cierto?, un método abreviado para este límite, para la resolución de estos límites cuando tienden al infinito. ¿Se acuerdan cuál era? El grado del numerador y del denominador. Ya. ¿El grado del numerador cuál es? Es 2 Y el del denominador es 2. ¿Qué pasa cuando los grados del numerador y el denominador son iguales? solo quedan los coeficientes. En este caso, Esto es igual a los valores de los coeficientes que acompañan a la variable con mayor grado. Muy bien. Ahora yo no quiero trabajar así. Yo quiero aplicar el teorema de L'Hopital. Entonces vamos por el camino del teorema de L'Hopital. Límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado menos 5x sobre 2x cuadrado más 1. ¿Ya? Ya identifiqué un tipo de determinación que se puede trabajar con L'Hopital. Esto sería límite cuando x tiende a infinito de 6x menos 5 sobre 4x más 1. Si evalúo, me vuelve a quedar infinito sobre infinito. Aplico de nuevo el teorema de L'Hopital y me quedo límite cuando x tiende a infinito de 6 sobre 4. Esto es 3 medios. ¿Ya? Un camino alternativo también válido, ¿no? Listo, y así podríamos seguir toda la tarde haciendo límites con L'Hopital, pero ya tenemos que avanzar a nuestra siguiente aplicación. Vamos entonces a la aplicación número 2, que tiene que ver con la gráfica de funciones. ¿Ya? Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? Dice, profe, pero ¿por qué quiere enseñarme a graficar funciones? Si yo puedo tomar, por ejemplo, esta función, tomar una tabla de valores, ¿sí? Subirla a un software, un software de procesamiento de datos, del Excel o el GeoGebra directamente, y yo obtener la gráfica. Sí, un camino es ese. El camino que yo le voy a enseñar ahora es el de gráfica de funciones a partir de las derivadas. Es un esbozo de gráfico y para eso necesitamos nosotros estudiar el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada y el cálculo de asíntotas. ¿Ya?
para ello vamos a empezar entonces con la definición de puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Los puntos críticos son puntos en los cuales la derivada de una función es igual a cero. ¿Ya? Derivada de una función es igual a cero. ¿Ya? Los puntos en los cuales, definición de puntos críticos, son puntos en los cuales la primera derivada de la función es cero. ¿Ya? Entonces, yo les doy esta función f de x es igual a x elevado a la 4/3 más 4x elevado a la 1/3 y les pido que identifique los puntos críticos. ¿Ya? Entonces encuentro la primera derivada, esto sería 4/3 de x elevado a la 1/3 más 4/3 de x elevado a la menos 2/3. Saco factor común, 4x más 1 sobre 3x a la 2/3, ¿ya? Ahora, los puntos críticos son los valores que harían 0 a esta primera derivada. ¿Qué valores hacen 0 a esta primera derivada? -1. -1, Inge. X igual a menos 1 es un punto crítico. ¿Hay otro punto más tal vez? 0. Correcto. Cuando x es igual a 0. ¿Qué pasa aquí? La definición general nos dice que son puntos en los cuales la derivada de la función es 0 o no existe. Y que sean parte del dominio de la función. X igual a 0 puede ser un punto crítico en este caso, sí. ¿Por qué? Porque el dominio de la función eran todos los reales. Vamos al teorema de la primera derivada y la monotonía de funciones. 2.2. Teorema de la primera derivada y la monotonía de funciones. Este teorema nos dice lo siguiente. Sea f una función que es continua en un intervalo cerrado,
AB y derivable en el intervalo abierto AB si la primera derivada de la función es mayor a 0 para todo x en el intervalo abierto AB, entonces la función es creciente en el intervalo cerrado AB. Dos. Si la primera derivada de la función es menor a 0 para todo x en el intervalo abierto AB, entonces la función es decreciente en el intervalo cerrado AB. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la parte conceptual. Después vamos a ver la parte de aplicación, ¿no? Vamos a ver el 2.3, que es el teorema de la primera derivada y extremos relativos. Este es el criterio de la primera derivada. Sí. A ver, aquí sale. Sea f una función continua en un punto crítico C. Y derivable en un intervalo abierto y que contiene AC, excepto posiblemente el punto C, tenemos si la primera derivada de la función es mayor a 0 para valores de x menores a c y la primera derivada de la función es menor a 0 para x mayores a c, entonces la función evaluada en C presenta un máximo relativo. ¿Ya? Aquí nos quedaría lo siguiente, verán, yo tengo aquí el valor de x igual a c, ¿no es cierto? Para valores menores a c, la función, la primera derivada de la función es mayor a 0. Eso quiere decir que es creciente. ¿Ya? Esto me quedaría así, es creciente. Para valores mayores a c, la función es menor, la primera derivada de la función es menor que 0. Eso quiere decir que es decreciente. Esto representa
Este cambio de monotonía representa un máximo relativo. Vamos al punto 2. Si la primera derivada de la función es menor a 0 para x menores a c, y la primera derivada de la función es mayor a 0 para x mayores a c, eso quiere decir que la función evaluada en el punto C presenta un mínimo relativo. ¿Cómo se vería eso? X igual a c, yo tengo menores que c, decreciente, mayores que c, creciente, cambio de monotonía que representa un mínimo relativo. ¿Ya? Ahora, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahí? Ya. Ingeniera, Sí, ¿cómo se llama esa que está con los, el igual que está con la flechita? entonces. Entonces, Ujú. ya, es, Ya. Vamos a ver entonces ahora los extremos absolutos y relativos. Me avisan si podemos avanzar. Vamos a copiar la definición de valor máximo relativo. Dice la función f tiene un valor máximo relativo en el número C si existe un intervalo abierto que contiene a C en el que la función está definida tal que la función evaluada en C es mayor o igual a la función x para toda x en ese intervalo. Vamos a copiar la definición de mínimo relativo. La función f dice tiene un valor mínimo relativo en el número C si existe un intervalo abierto que contiene a C en el que
la función está definida tal que la función en C sea menor o igual a la función en X para todo X en ese intervalo. Ya. Vamos a ver aquí ahora 2.4. Vamos a hablar de los valores máximos y mínimos absolutos. Estos valores máximos y mínimos absolutos se definirían como el valor más grande de la función en un intervalo que puede tomar a los extremos, que puede considerar a los extremos del intervalo, ¿ya? Y el mínimo pues sería el valor más pequeño de la función en un intervalo donde también se puede considerar a los extremos del intervalo. Entonces, vamos a llevar esto a la parte aplicativa, ¿no? Parte geométrica. Del intervalo también. No existe ese elemento pertenece al conjunto vacío. Ah, el punto A es el más grande. No existe. No existe, prácticamente no existe, porque A no es un máximo ni nada de eso. Se puede tomar en cuenta los extremos de los máximos absolutos. Para los absolutos sí. Sí, el punto más grande. No te confundas con los relativos. En los relativos hay que haber cambio de monotonía. En estos es el valor más grande. Este es el punto A. Mínimo absoluto. ¿Cuál es el menor valor? C5. C5. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... Ingeniera, buenas tardes. Disculpe, interrumpo su clase un momento. Sí. Lo que pasa es que estábamos hablando en el grupo de cálculo sobre si existe una remota posibilidad de que se retrase un día la prueba de hoy. Lo que pasa es que hoy tuvimos ya 2 pruebas adicionales, exámenes que fueron de programación y comunicación, y tenemos a las 6 el examen de álgebra. Entonces la verdad es que estuvimos bastante pesaditos. Entonces, no sé si Pero ¿por qué no me avisaron, chicos? ¿Por qué no me escribieron antes? Ya ustedes deben haber sabido eso. Por mí no hay problema, yo les puedo aplazar. Sí, yo no tengo inconveniente. Pero tengan toda la confianza de contarme con tiempo. Yo no, de hecho, hasta yo ya les iba a proponer. Queremos ser guerreros, dije. A veces es bueno, sí, pero también a veces hay que tomar ciertas precauciones. Por mí no hay inconveniente. Verán, yo podría, de hecho, tomarles la próxima clase. Por mí no hay problema.
¿ya? Lo que sí, avisarán así si están full de cosas y si es posible, pues podríamos conversar antes y decirles para que estén más tranquilos también, ¿no? Porque ya justo ahorita, uy, algunos ya estudiaron, otros de pronto y no. Entonces tenga toda la confianza de decirme, profe, ¿sabe qué? Estamos con esto, tenemos muchas pruebas, podríamos rendir la prueba otro día, no hay problema. Si tienen examen hoy de álgebra, igual, terminamos un poquito antes para que ustedes tengan tiempo para preparar también el espacio y las cosas, ¿ya? Hay el menor valor en todo ese intervalo. No, no, el absoluto, sí, no, ese sí no. Pero aquí creo que le hice un poquito más abajo ya, ese 5. Ya. Vamos a ver entonces el criterio de la segunda derivada. 2 segunditos hasta preparar la presentación. Denme un ratito. Una función real y derivable en el intervalo AB y la segunda derivada existe en C elemento del intervalo abierto AB, entonces si la segunda derivada de la función S es mayor a 0, entonces la función evaluada en C alcanza un mínimo. 2. Si la segunda derivada en C es menor a 0, entonces la derivada de la función evaluada en C alcanza un máximo. Ya. Generalmente lo que hacemos aquí es evaluar la segunda derivada, en los puntos críticos, ¿no? Evaluar la segunda derivada en los puntos críticos. Recuerde que los puntos críticos son donde la derivada de la función es 0 o no existe la derivada, siempre y cuando sea parte del dominio ese valor, ¿no? Ya. Vamos a hablar acerca de la definición de concavidad y punto de inflexión. Pongámosle acá 2.6, concavidad y punto de inflexión. Entonces, cóncava, carita triste. Ya, y les prometo que se van a acordar. Ahora, el punto de inflexión. El punto de inflexión está dado para los valores que cumplan con la segunda derivada igual a 0. Así se determinan los puntos de inflexión. Segunda derivada igual a 0. Ya. Vamos al apartado de las asíntotas. 2.7. Asíntota. Ya. Existen 3 tipos de asíntotas: la asíntota vertical, horizontal y oblicua.
Estas asíntotas verticales son paralelas al eje Y. ¿Ya? La definición es la siguiente. Sea f una función definida en A y los reales, la recta x igual a A es una asíntota vertical de la curva y igual a f de x si se cumple alguna de las siguientes afirmaciones. Para determinar asíntotas verticales lo que hacemos es aplicar límites, ¿no? Límite cuando x tienda al valor de A por la derecha de f de x es igual a más de infinito, o el límite cuando x tienda a A por la izquierda de f de x es igual a más de infinito. ¿Ya? O cuando el límite cuando x tienda a A por la derecha de f de x es menos de infinito, cuando el límite cuando x tienda a A por la izquierda de f de x sea menos de infinito. ¿Ya? Asíntota vertical. Generalmente las funciones que tienen denominador, por ejemplo, f de x igual a 1 sobre x, hay que trabajar con los valores que se anularía el denominador. ¿Ya? En este caso, x igual a 0. ¿Qué hago para determinar la asíntota aquí? Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Y esto sería infinito o menos de infinito. Con lo cual yo verifico que una condición de esta se cumpla, por lo tanto mi asíntota vertical sería x igual a 0. En el caso del ejemplo que estamos poniendo por acá. ¿Ya? Asíntota vertical. Vamos con las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales son paralelas al eje X. ¿Ya? Son paralelas al eje X. Entonces aquí nos dice, sea f una función de A definida en los reales, si el límite cuando x tiende a infinito de la función es igual a un valor L distinto de 0, ¿ya? Esta es una asíntota horizontal, eso quiere decir y es igual a L. Aquí hay que tomar en cuenta las siguientes observaciones. Solo uno de los límites, aquí hay que tratar así, ¿no? Tiende al infinito, al más infinito. Límite cuando x tiende al menos de infinito de f de x es igual a L. Ahí lo que puede pasar es que solo uno de los límites es finito, siendo la asíntota hacia la derecha o izquierda del gráfico de la función, ¿no? Solo uno. Ya. P. Y es igual a x más b con a distinto de 0 se llama asíntota oblicua. Ya. Las asíntotas oblicuas, entonces, son asíntotas que tienen forma de una recta, ¿ya?
Estas asíntotas oblicuas aparecen cuando no existen asíntotas horizontales. Bajo la ausencia de asíntotas horizontales, las asíntotas oblicuas pueden existir. ¿Ya? Pueden existir. Ya, ahora, lo importante aquí es saber cómo determinar los parámetros A y B. El parámetro A se calcula como el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x, y el parámetro B se calcula como el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos a por x. ¿Ya? De esto hay que acordar. No hay que olvidar entonces asíntotas oblicuas en ausencia. Cuando no hay asíntotas horizontales, se presentan las asíntotas oblicuas. Ya se presentan las asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas son asíntotas que tienen forma de una recta. Para determinar los parámetros A y B hay que utilizar las expresiones que acabamos de determinar aquí. ¿Ya? Pues nos volvemos a ver. Para hacerle la carga allí. ¿Ya? Ya, entonces chicos, ¿cómo quedamos? Verán, con ustedes nos volvemos a ver. Con ustedes nos volvemos a ver El día lunes. el día lunes 11. Ya. Ese día tenemos clases. El día viernes yo me reúno con la cátedra para ya definir los temas del examen. Y yo creería que nuestro examen estaría para el 18. Y conversamos. ¿Ya? Listo, muchas gracias, Vicky. Ya, chao. Ya está.